Primera semana. Comenzamos con la secuencia de la fecundación. Es importante saber que los espermatozoides recién eyaculados no pueden fecundar aún. Deben pasar por un proceso de capacitación. Este proceso dura aproximadamente 7 horas y en él se elimina una capa de proteínas y glucoproteínas y además la membrana cambia su composición. No vemos cambios en la morfología de los espermatozoides, pero los que ya están capacitados son mucho más activos. Las secreciones del útero o las trompas uterinas estimulan la activación de estos procesos. Factores de atracción del ovocito y las células de la corona radiada guían a los espermatozoides al óvulo. El esperma libera hialuronidasa que dispersa las células de la corona radiada. El siguiente paso es la reacción acrosomal. El acrosoma se une a la glucoproteína ZP3 de la zona pelúcida y comienza a infiltrarla. Al llegar a la corona radiada, se crean zonas de proliferación y fusión de acrosoma y la membrana. Al pasar, el pronúcleo se da una reacción de zona que impide la entrada de otros espermas. Se libera el núcleo del esperma en el citoplasma del óvulo, el cual crece y así se forma el pronúcleo masculino. Esta célula gonadal femenina ahora puede tener su segunda división meiótica y crea el pronúcleo del ovocito maduro y además un cuerpo polar. Al tener ambos pronúcleos haploides, el ovocito cambia de nombre a ovótido. Ahora está listo para la fusión. Durante la espermatogénesis se puede dar el extraño caso en el que uno de los espermatozoides resultantes de la división meiótica termine con 2 cromosomas y el otro termine sin un cromosoma. Por ejemplo, el cromosoma 18 o el 21. Entonces, cuando uno de estos espermatozoides fecunde al óvulo, si es el caso del espermatozoide que se quedó con los 2 cromosomas, vamos a tener una trisomía. Eso significa que vamos a tener 3 del mismo cromosoma y en el otro caso será monosomía, ya que el espermatozoide no podrá aportar su cromosoma. También tenemos una otra condición que se llama dispermia, en el que el espermatozoide que fecunda al óvulo, la reacción de zona no logra evitar la entrada de otro espermatozoide y entonces ahora tenemos 2 pronúcleos masculinos que se unen al femenino. Y en este caso tenemos un cigoto que no es compatible con la vida. Normalmente los productos no llegan al término, pero en el caso de que sí lleguen a término y nazcan, no sobreviven mucho tiempo después. En este punto, después de la fecundación, el sexo del bebé ya está determinado. Tendremos XX, que será para mujer, o XY, que nos darán a un varón. En el caso de la XX, el material genético, la diferencia es de 2% aproximadamente, que va a tener más material genético el XX a comparación del XY. La división del cigoto comienza unas 30 horas después de la fecundación y estas divisiones nos forman a los blastómeros. Luego de la fase de 9 células, los blastómeros forman una masa redondeada de células llamada embrioblasto. Se encuentra dentro de la unidad del blastocisto. Formación del blastocisto. Aparece un espacio lleno de líquido en el interior de la unidad 4 días después de la fecundación y esta se llama la cavidad blastocística. En este momento se llama blastocisto. El aumento de este líquido desplaza los blastómeros para dividirlos en 2 zonas. El trofoblasto, trofe, viene del griego que significa nutrición y crea la porción embrionaria de la placenta. El embrioblasto son los blastómeros localizados en el ecuador que darán origen al embrión. Factor temprano del embarazo. Es una proteína inmunosupresora secretada por el trofoblasto entre unas 24 y 48 horas después de la fecundación. Esta es la base de la prueba del embarazo en los primeros 10 días del embarazo. Durante la blastogénesis, el producto es llamado blastocisto. Durante los próximos 2 días de estancia, en secreciones uterinas, se degenera la zona pelúcida y el producto se nutre de las secreciones de las glándulas uterinas.
6 días después de la fecundación, el blastocisto se une a una pared del endometrio, momento en el que el trofoblasto prolifera en 2 capas. El citotrofoblasto, que es interno con mitosis clara, crea células nuevas que migran al sincitiotrofoblasto y se fusionan, perdiendo sus membranas celulares. El sincitiotrofoblasto, sincitio del griego significa caja, y muchos, que son varias células fusionadas. Esta es una masa multinucleada en rápida expansión y proliferación altamente invasiva. Prolongaciones digitiformes, significa que tienen forma de dedo, del sincitiotrofoblasto se introducen a la superficie del endometrio. Esto lo degrada y estas células se nutren de él. La invasión continúa y genera la zona del polo embrionario. A los 7 días, el hipoblasto, que es el endodermo primario, se genera desde la capa celular más cercana a la cavidad o blastocele. Segunda semana. Finalización de la implantación del blastocisto. El sincitio trofoblasto degrada y causa la apoptosis y desplazamiento de células endometriales, lo que facilita la entrada del blastocisto completo. Continúa la erosión de glándulas endometriales y capilares, mismos en los cuales el blastocisto secreta hormona de la gonadotropina coriónica humana, que evita la degradación del cuerpo lúteo y así mantener la producción de progesterona. La degradación de glándulas y capilares vierte nutrientes que el sincitio trofoblasto recibe. Los amnioblastos, que son los creadores del amnios, se separan del epiblasto y forman la capa celular que rodea la cavidad amniótica en el exterior. Esto da origen al epiblasto, que es superior y suelo de la cavidad amniótica, e hipoblasto, inferior y techo de la cavidad exocelómica. La cavidad exocelómica con el hipoblasto crean la vesícula umbilical primaria. Las células de la vesícula nos dan el mesodermo extraembrionario. Las lagunas que vemos en el espacio que incorpora líquidos glandulares y sangre capilar se llama embriotrofo, nombre que, como ya vimos, trofo del griego significa nutrir, y nutre al embrión. Un consejo que les daría es investigar la etimología de las palabras para que inferir el significado sea más fácil. La circulación resultante de las lagunas es llamada circulación útero-placentaria primordial y recibe sangre de los capilares endometriales espirales. Intercambia sustancias con las lagunas y los desechos son llevados por las venas endometriales. Día 10. En el día 10 se crea un tapón de cierre formado por un coágulo de fibrina de la sangre. 2 días después, este será sustituido por epitelio uterino nuevo. Pero espera un segundo. Si las células del sincitio trofoblasto están teniendo contacto directo con la sangre del endometrio y con el tejido conjuntivo del endometrio también, ¿cómo no causa esto una reacción inmune capaz de obliterar a nuestro embrioblasto de la fase del endometrio? Buena pregunta. La respuesta a eso es que las células conjuntivas del endometrio abandonan la dieta y engordan. Bueno, más o menos. Una reacción decidual causa que estas células se llenen de glucógeno y de lípidos, y estos, cuando son degradados por el embrioblasto, nutren a nuestro embrión. Además, recordemos que nuestro embrioblasto ya estaba secretando una proteína inmunosupresora llamada factor temprano del embarazo. Este factor temprano del embarazo estaba también protegiendo a nuestro embrioblasto de ser fagocitado por células del sistema inmune de nuestra madre. Y como ya vimos, si recuerdan, esta proteína es secretada entre las 24 y 48 horas después de la fecundación. El sincitio trofoblasto junta lagunas para crear redes lacunares, lo que le da una apariencia esponjosa. Las redes forman el primordio de los espacios intervellosos de la placenta. Los capilares adyacentes del endometrio se congestionan y dilatan, formando los sinusoides maternos. Este proceso requiere de estrógenos y progesterona, nuestra hormona de la gonadotropina coriónica humana, de la que habíamos previamente hablado, nos posibilita esto. Para aquellos que les interese, la proteína clave para la angiogénesis es la conexina 43. Está aumentando el volumen del mesodermo extraembrionario y produce espacios celómicos extraembrionarios que se fusionan para formar al celoma extraembrionario.
Esta cavidad llena de líquido rodea el amnios y vesícula umbilical, excepto donde éstas se unen al corion, que es la membrana fetal más externa, por el tallo de conexión extraembrionario. La vesícula umbilical primaria genera a la vesícula umbilical secundaria, que es el saco vitelino. La vesícula umbilical es el sitio de origen de las células germinales primordiales, pero también puede tener autoridad sobre el paso de ciertos nutrientes al embrión. Desarrollo del saco coriónico. Al final de la segunda semana aparecen las vellosidades coriónicas, que son procesos vasculares del corion, y estos son el primordio de la vascularización placentaria. El mesodermo extraembrionario y las dos capas de trofoblasto forman el corion, que es la membrana fetal más externa. A los 14 días, el embrión aún parece un disco bilaminar plano, pero algunas células del hipoblasto nos crean una zona circular llamada la placa precordal, que es justo donde se va a desarrollar la boca después. Aproximadamente entre el 95 y el 98% de los embarazos ectópicos se dan en la ampolla de la trompa uterina. En estos casos no hay de otra más que remover la ampolla completa junto con el producto y el blastocisto ya insertados en la trompa. De cualquier forma, la única solución viable incluye la perdición del producto. Otro caso es que se implante el producto en el istmo de la trompa. En este caso, la poca capacidad de expansión del istmo de la trompa causa el rompimiento de la misma en una etapa muy temprana, y ya que en esta zona se anastomosan muchos de los vasos sanguíneos de los ovarios, se causa un sangrado profuso. Si se implanta en las fibras de la trompa, entonces se puede dar el caso de que el producto sea expulsado hacia la cavidad peritoneal y se implante en el saco retrouterino. En este caso, la placenta, cuando se expande, empieza a tener contacto con las vísceras de la cavidad abdominal y también empieza a causar sangrado profuso, por lo que hay que intervenir quirúrgicamente. Y no falta decir que en la gran mayoría de los casos, cuando se da esta situación, el nacimiento del producto tampoco es viable. Tercera semana. Gastrulación. Formación de las capas germinativas. En esta fase se crean las tres capas germinativas que darán origen a todos los tejidos embrionarios. Se cambia el nombre de disco bilaminar a disco trilaminar y la morfogénesis comienza. Comenzamos con los tres estratos. El primero es el ectodermo, que nos da la dermis, sistemas nerviosos central y periférico, ojos, oídos internos, células de la cresta neural, y estas últimas nos forman muchos de los tejidos conjuntivos de la cabeza. El segundo es el endodermo, que nos forma revestimientos del epitelio, de los aparatos digestivo y respiratorio, y las glándulas que secretan al interior del digestivo y glándulas de sus órganos adyacentes, como el hígado y el páncreas. El último es el mesodermo, que forma los músculos esqueléticos y lisos, formas sólidas de la sangre y endotelio vascular, así como la mayoría del sistema cardiovascular, todos los revestimientos serosos de las cavidades y todos los tejidos conjuntivos. Aparece una línea que recorre el centro de la superficie del epiblasto. Se forma porque las mismas células del epiblasto proliferan y viajan al centro, creando una forma de ola a cada lado. Al surco, entre nuestras dos olas, le llamamos el surco primitivo. Ya que el sentido va conforme se forma la línea, ya podemos saber la dirección craneal, caudal, izquierda, derecha, ventral, dorsal y la que se les ocurra. La proliferación del extremo caudal forma el nodo primitivo, que tiene su fosita primitiva. Esta, junto con un surco primitivo que se está formando más hacia lo caudal, nos dan origen a una invaginación. Las células de esta invaginación abandonan el área y toman forma de mesénquima, que nos dará los tejidos de soporte del embrión. Parte de ella nos forma el mesoblasto, que luego se convertirá en el mesodermo intraembrionario. Las células del epiblasto que empujan al hipoblasto nos dan al endodermo, y las del epiblasto que no se movieron nos dan al ectodermo. La línea primitiva después se degrada y desaparece para la cuarta semana. La mesénquima, que no nos formó al mesodermo, migra cranealmente y nos forma el proceso notocordal, el cual desarrolla una luz en su interior. La placa precordal emite señales que regulan el desarrollo de estructuras craneales. Contamos aquí el prosencéfalo y los ojos. Más células mesenquimales migran a lo craneal y lateral
alrededor de la placa precordal, donde se unen y forman el mesodermo cardiogénico, que nos dará el primordio cardiogénico. La membrana cloacal nos indica dónde estará el ano. A partir de la orofaringe y la membrana cloacal, el disco es bilaminar para que no exista más migración de mesénquima. Se forma la notocorda, que separa el endodermo de la vesícula umbilical y se degrada conforme se crean las vértebras, quedando solo como el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. En el día 16 aparece un divertículo llamado lantoides, cuyo mesodermo se expande y forma vasos sanguíneos que nutren a la placenta. La parte proximal de la lantoides permanece como el uraco, que va de la vejiga a la porción umbilical. Los vasos se convierten en las arterias umbilicales. Neurulación. Formación del tubo neural. El neuroectodermo de la placa neural va a generar el sistema nervioso central, que incluye el encéfalo y la médula espinal. Por el día 18 se invagina el centro de la placa neural para crear al surco neural longitudinal con pliegues neurales que son la señal de que se está comenzando a desarrollar el encéfalo. En el final de la tercera semana, los pliegues se fusionarán. En este punto, la placa neural cambia de nombre a tubo neural, que es el primordio de las vesículas cerebrales y de la médula espinal. El tubo neural se separa del ectodermo cuando los pliegues neurales se tocan. Formación de la cresta neural. Se forma como una porción aplanada celular entre el tubo neural y el ectodermo llamada cresta neural. La cresta neural se desdobla en porciones derecha e izquierda, lo que cambia la zona dorsolateral del tubo neural. De estas células se originan los ganglios sensitivos de la médula espinal y nervios craneales, vainas de neurilema o vaina de Schwann, de nervios periféricos también, y el aracnoides y la pía madre. El mesodermo paraxial se desarrolla a partir del mesodermo lateral. El mesodermo paraxial se condensa y se divide en cuerpos con forma de tubo llamados somitas. Somitas viene del griego soma, que significa cuerpo. Como se vuelven tan evidentes entre la cuarta y quinta semana, los usamos para estimar la edad del embrión. Los somitas desarrollan el esqueleto axial y sus músculos asociados. Celoma intraembrionario. Su primordio aparece primero como espacios celómicos aislados en el mesodermo lateral y el cardiogénico. Cuando estos forman una cavidad en forma de herradura, se le denomina como el celoma intraembrionario. Crea dos capas, una capa parietal que junto con el ectodermo embrionario suprayacente forman la pared del cuerpo embrionario. La otra es una capa visceral que con el endodermo embrionario forman el intestino embrionario o esplacnopleura. En el segundo mes, el celoma intraembrionario se divide en las cavidades cardíaca, pleurales y peritoneal. Desarrollo inicial del sistema cardiovascular. En la tercera semana se desarrolla el primordio de la circulación úteroplacentaria por vasculogénesis, que significa la creación de vasos nuevos por medio de angioblastos que se acumulan en islotes sanguíneos, crean luz y luego se especializan. Y la otra forma es por angiogénesis, que es el crecimiento y ramificación de vasos preexistentes. La hematogénesis, que es el proceso de creación de células sanguíneas, no empieza hasta la quinta semana. El corazón y grandes vasos son creados por las células del mesénquima del área cardiogénica. En la tercera semana se forman tubos revestidos por endotelio, los tubos cardíacos endocardíacos son, que luego se fusionan y forman el tubo cardíaco primitivo. Este corazón tubular se conecta a los vasos sanguíneos del embrión y conecta al tallo de conexión, al corión y la vesícula umbilical para formar el sistema cardiovascular primitivo. Para el final de la tercera semana tenemos circulación y el corazón late por primera vez entre los días 21 y 22. Esto lo vuelve el primer sistema que alcanza a ser funcional. Vellosidades coriónicas. Su desarrollo crea capilares que se fusionan y forman redes arteriocapilares que se conectan al corazón embrionario a través de vasos preexistentes. El oxígeno y nutrientes de la madre se difunden por las paredes de las vellosidades y entran a la circulación del embrión. Además, el embrión usa este sistema para deshacerse del dióxido de carbono y sus otros desechos. El sitio trofoblasto prolifera desde las vellosidades alrededor del sinsitio trofoblasto y une el saco coriónico al endometrio.
Cuarta a octava semana. El embrión se pliega hacia el plano medio, lo que desplaza a las regiones craneales y caudales hacia lo ventral. Los pliegues neurales de la región craneal forman el primordio del encéfalo. El prosencéfalo en desarrollo crece también hacia lo craneal. El septo transverso, corazón primitivo, celoma pericárdico y la membrana orofaringea se trasladan hacia lo ventral. Mientras se pliega el embrión, parte del endodermo de la vesícula umbilical se incorpora al embrión y nos forma el intestino primitivo anterior, que es el primordio de la faringe, el esófago y parte inferior del sistema respiratorio. La parte germinativa del endodermo nos forma el intestino primitivo posterior, esbozo del colon descendente y el recto. La parte terminal del intestino primitivo se pliega para formar la cloaca, el esbozo de la vejiga urinaria y del recto. Conforme se forma la pared abdominal, parte del endodermo se incorpora al embrión y forma el intestino primitivo medio, que es el primordio del intestino delgado. Después de plegarse la cabeza, el septo transverso queda inferior al corazón y comienza a formar el primordio de lo que será el centro tendinoso del diafragma, lo que nos separa las cavidades abdominal y torácica. Al principio hay una conexión entre intestino primitivo medio y la vesícula umbilical, pero al finalizar el plegamiento se reduce la conexión y se crea el conducto onfaloentérico. Cada vez más encontramos evidencia de que no son los diferentes tipos celulares los que regulan el crecimiento de forma autónoma, sino que responden en conjunto a señales de otros tejidos, como una red de comunicación que se dan cuerda unas a las otras, a pesar de que estén aisladas y a veces entre tejidos sin conexión clara. A esto se le llama interacciones tisulares inductivas o procesos de inducción. El crecimiento a partir de ahora se lleva a cabo a partir de mitosis. Otras cosas que suceden es que el embrión se encorva por los pliegues cefálico y caudal, el corazón genera una prominencia cardíaca ventral y bombea sangre, el neuroporo rostral va cerrándose cada vez más. Para el día 26 se pueden ver los 3 pares de arcos faringios y el cierre del neuroporo rostral. Entre los días 26 y 27, pequeñas tumefacciones nos muestran los esbozos de los miembros superiores. También podemos ver las placodas óticas, que es el primordio del oído, y las placodas cristalinas. Para el día 26 se pueden ver los 3 pares de arcos faringios y el cierre del neuroporo rostral. Entre los días 26 y 27, pequeñas tumefacciones nos muestran los esbozos de los miembros superiores. También podemos ver las placodas óticas, que son el primordio del oído, y las placodas cristalinas. Para el final de la cuarta semana se cierra el final del neuroporo caudal. Quinta semana. Se reduce la velocidad del desarrollo morfológico en general, excepto en la cabeza. El encéfalo y las prominencias faciales se desarrollan. Poco después, la cara hace contacto con la prominencia del corazón. El segundo arco faríngeo crece más que el tercero y cuarto y se forma una depresión llamada seno cervical. También como crece más que el tercero y cuarto lo podemos ver claramente. Placenta y anexos. La placenta y las membranas fetales separan al feto del endometrio. La placenta es el sitio de intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la madre y el feto. Esto es la circulación materna y fetal. Ambas circulaciones son conectadas indirectamente por los vasos del cordón umbilical. Para la cuarta semana ya tenemos una compleja red vascular que facilita este intercambio. La placenta presenta 2 partes, una parte fetal, que viene del saco coriónico, que es la membrana fetal más externa, y una parte materna, que viene del endometrio. La placenta y las membranas fetales tienen las funciones de protección, nutrición, respiración, excreción y producción de hormonas. Decidua. Es la capa funcional del endometrio de una mujer embarazada que se separa del resto del útero durante el parto. Tiene 3 regiones que son nombradas en relación a su sitio de implantación. Tenemos la decidua basal, que es la decidua más profunda al producto y es componente fetal. Tenemos a la decidua capsular, que es la porción superficial que recubre al producto o feto y es un componente materno. Y tenemos a la decidua parietal, que es el resto de la decidua. Los intercambios celulares
y vasculares que pasan durante la implantación del blastocisto se llaman reacción decidual. Con los cambios hormonales en la sangre, las células de la decidua aumentan su tamaño conforme engordan con glucógeno y lípidos en su citoplasma para convertirse en las células deciduales. A estas células se las come, podríamos decir, el sincitio trofoblasto y se nutre al embrión de esta forma. También se ha dicho que una de las funciones de estas células es de proteger a la madre en caso de que el sincitio trofoblasto se vuelva hiperactivo e hiperfágico. Conforme crece la decidua, las vellosidades coriónicas se comprimen, disminuyen su aporte sanguíneo y luego se degeneran y forman el corión liso. Al mismo tiempo aumentan las vellosidades de la decidua basal, que se ramifican, crecen y forman el corión velloso. La placenta tiene dos partes, una parte fetal formada por el corión velloso, cuyas vellosidades se proyectan en dirección a la sangre materna en el espacio intervelloso, y una parte materna, formada por la decidua basal, que es componente fetal de la placenta, y ambas están unidas por la cubierta citotrofoblástica. Las arterias y venas endometriales atraviesan la cubierta citotrofoblástica por las aberturas que tiene y se abren hacia el espacio intervelloso. Las vellosidades coriónicas infiltran a la decidua basal y se erosiona el tejido decidual, lo que aumenta el espacio intervelloso. La erosión hace que aparezcan tabiques placentarios que dividen a la parte fetal de la placenta en cotiledones. Para el final del cuarto mes, los cotiledones habrán suplido casi por completo a las vellosidades coriónicas. La decidua parietal toca a la capsular y se unen, lo que causa que se elimine la cavidad uterina lentamente. La reducción de la irrigación en la decidua capsular causa su degeneración. Para restablecer la cavidad uterina, solo se necesita la salida de sangre, que esto lo llamamos hematoma. El que aumente el tamaño de las redes lacunares causa la creación del espacio intervelloso de la placenta, que para las semanas 8 a 10 aproximadamente ya contiene sangre materna. Circulación placentaria. La sangre materna llega al espacio intervelloso de las arterias endometriales espirales de la decidua basal. Pasan las aberturas de la cubierta citotrofoblástica y descargan su sangre en el espacio intervelloso, que drenan las venas endometriales. Las vellosidades coriónicas de la placenta presentan una gran superficie de intercambio de sustancias entre las circulaciones fetal y materna. Circulación fetoplacentaria. La sangre no oxigenada se transporta por las arterias umbilicales hasta llegar a la zona de unión entre la placenta y el cordón umbilical. Es en esta parte donde se dividen en varias arterias coriónicas, que se ramifican en la placa coriónica antes de llegar a las vellosidades coriónicas. Se forma un sistema arteriocapilar venoso dentro de las vellosidades coriónicas. Así, la sangre del feto queda a muy poca distancia de la sangre materna. Y de esta forma también el área disponible para intercambiar gases y sustancias entre el feto y la madre es enorme. Las venas fetales regresan hacia el cordón umbilical y se anastomosan en su inserción con la placenta para regresar como una sola vena hacia el embrión. Nuestro siguiente tema es el sistema nervioso, donde tenemos al sistema nervioso central constituido por el encéfalo y la médula espinal protegidos por el cráneo y la columna vertebral. Tenemos al sistema nervioso periférico, que incluye neuronas que se encuentran fuera del sistema nervioso central, que esos son los pares craneales, nervios raquídeos y sus ganglios asociados, y estos van a conectar a estructuras periféricas al sistema nervioso central. Y por último tenemos al sistema nervioso autónomo, que tiene elementos tanto del sistema nervioso central como del periférico, y este se va a encargar de inervar a músculo liso, que son los leiomiocitos, músculo cardíaco, cardiomiocitos, tejido glandular y otras combinaciones de estos tejidos. Los primeros indicios del desarrollo de este sistema comienzan en la tercera semana, cuando empezamos a ver a la placa neural y al tubo neural formándose en el embrión trilaminar. Una cosa muy interesante que sucede es que los pliegues neurales se fusionan entre los somitas 4 a 6, pero no se fusionan en la zona del neuroporo ni en la zona de la membrana cloacal.
El tubo neural se diferencia hacia el sistema nervioso central. Las células de la cresta neural dan origen a la mayoría del sistema nervioso periférico y autónomo. La neurulación, como ya vimos, que es la formación de la placa neural y del tubo neural, que se da en la cuarta semana, del cuarto a sexto par de somitas. Aquí 2/3 craneales de la placa y del tubo neural hasta el cuarto par de somitas será el cerebro, y el tercio caudal de la placa y el tubo neural será la futura médula espinal. La luz del tubo neural se llamará canal neural, que comunica con la cavidad amniótica, y la abertura craneal o el neuroporo rostral se cierra en el día 25 y el neuroporo caudal se cierra en el día 27. Los neuroporos se cierran y al mismo tiempo se establece la circulación sanguínea del tubo neural. Las células del tubo neural aumentan su grosor y crean el sistema ventricular cerebral y la médula espinal. Entonces vimos que el tubo neural caudal al cuarto par de somitas se va a convertir en la médula espinal. Lo que va a pasar es que sus paredes van a engrosar y esto va a disminuir el tamaño de la luz. Para las semanas 9 a 10 solo queda un pequeño canal en la médula espinal. Este va a ser el canal central. Las zonas laterales del canal neural están formadas por células que forman después a la zona ventricular, y esta zona ventricular nos va a dar a todas las neuronas y a las células de la macroglía del sistema nervioso, y al poco tiempo se ve una zona marginal donde se encuentran las porciones externas del neuroepitelio que, conforme crecen, forman la sustancia blanca de la médula espinal. Le decimos la sustancia blanca porque aquí vemos todas las vainas de mielina, por ejemplo, los axones de las células, y por la mielina es que se ve blanca. En su interior también van a crecer los axones de estas neuronas, los ganglios raquídeos y también el cerebro. Las zonas laterales del canal neural están formadas por un neuroepitelio que nos va a dar la zona ventricular, también conocida como la capa ependimaria, que da origen a todas las células y neuronas de la macroglía. Pueden ver aquí un esquema que realicé sobre cómo se especializan estos diferentes tipos de células de macroglía y neuronas. Al poco tiempo se ve una zona marginal donde se ven las porciones externas de las células de la neuroglía y de las neuronas, que nos va a formar la sustancia blanca, blanca por la presencia de mielina, y aquí es donde van a crecer los axones que después se van a salir de la médula espinal en forma de fibras nerviosas. Esto también nos va a formar a los ganglios raquídeos y al cerebro. Se forma un surco longitudinal limitante que separa las placas dorsal, que es la frente, y la central, que es la eferente, que también es conocida como la basal. Crecen las placas alares y se forma el tabique medio dorsal. Los axones de las neuronas en las astas anteriores forman las raíces ventrales de los nervios raquídeos. Y conforme aumentan estas de tamaño, las placas basales forman abultamientos a cada lado del plano medio. Se forma un tabique medio ventral que se expande para formar el surco medio ventral. Para el desarrollo de las meninges medulares, podemos ver que células de la cresta neural y de la mesénquima migran alrededor del tubo neural para formarnos a lo que serían las meninges primitivas. En la capa superior se encuentra la dura madre, y en la capa inferior se va a desarrollar la pía aracnoides, que es la precursora de la pía madre y del aracnoides. Dentro de las leptomeninges aparece el líquido que nos va a crear el espacio subaracnoideo, y por ahí de la quinta semana aparece el líquido cefalorraquídeo por primera vez. Ya que la pía madre crece bastante más rápido que el resto de las meninges y que la médula espinal, esta va a terminar desplazando a la médula espinal y al resto de las estructuras de forma craneal. Incluso en la vida adulta puede llegar a terminar la médula espinal tan alto como T12. Y esto desde luego forza la creación de la caudequina. Desarrollo del encéfalo. El encéfalo comienza a formarse, como vimos en la tercera semana, cuando la placa y tubo neural comienzan a desarrollarse desde el neuroectodermo, y del tubo neural hasta el cuarto par de somitas. Esto va a ser lo que nos crea el encéfalo. Las células progenitoras proliferan y migran para formar a las diferentes áreas del encéfalo. Cuando se cierra el neuroporo rostral, se forman 3 vesículas encefálicas primarias, que nos van a desarrollar luego el encéfalo. La primera es el prosencéfalo, que después se va a dividir en telencéfalo y diencéfalo en la quinta semana. También tenemos al mesencéfalo y por último al rombencéfalo. En la quinta semana el encéfalo crece bastante y sin curva paralelo al plegamiento de la cabeza. Así se produce la curvatura mesencefálica en la región del mesencéfalo y la curvatura cervical entre el rombencéfalo y la médula espinal.
El encéfalo crece de forma desigual por estas curvaturas y se forma una curvatura pontina en dirección opuesta. La curvatura pontina hace que el techo del rombencéfalo se vuelva más delgado. Rombencéfalo. Su curvatura cervical lo separa de la médula espinal. La división luego se delimita por la raíz superior del primer nervio cervical a la altura del agujero magno. La curvatura pontina nos va a hacer la división entre el mielencéfalo, que es la porción caudal, que se convierte en el bulbo raquídeo, y el metencéfalo, que va a ser la porción rostral, y esta se convierte en el puente y en el cerebelo. El mielencéfalo, sus neuroblastos migran hacia la zona marginal y forman las áreas aisladas de la sustancia gris, los núcleos gráciles medialmente y los cuneiformes lateralmente. Los núcleos asocian a los tractos nerviosos al bulbo raquídeo, y el área ventral de este bulbo raquídeo tiene a las pirámides, que son fibras corticoespinales. La curvatura pontina hace que las paredes laterales del bulbo raquídeo se desplacen hacia los lados en la forma como si tuviéramos un libro abierto. De esta manera su techo se vuelve más delgado. Se desplazan las paredes y las placas alares van a quedar laterales a las basales. Los núcleos motores se desarrollan mediales a los sensitivos. Las placas basales generan motoneuronas que se organizan en 3 columnas a cada lado. De medial a lateral, estas van a ser la eferente somática general, que nos va a dar las neuronas del hipogloso, la eferente visceral especial, que nos va a dar a las neuronas que inervan a músculos de arcos faringeos, y la eferente visceral general, que va a dar neuronas del vago y del glosofaringeo. Neuroblastos de las placas alares crean 4 columnas a cada lado. De medial a lateral estas van a ser la aferente visceral general, que recibe impulsos de los órganos, la aferente visceral especial, que recibe de las fibras gustativas, la aferente somática general, que recibe impulsos de la superficie de la cabeza, y la aferente somática especial, que recibe impulsos del oído. Algunas neuronas de las placas alares migran hacia lo craneal y nos van a formar a los núcleos olivares. Del metencéfalo sus paredes van a formar al puente y el cerebelo, y su cavidad forma la parte superior del cuarto ventrículo. Las placas alares se engrosan en su parte dorsal y estas van a crecer y se unen después en la línea media. Esto es lo que nos da el cerebelo. Algunos neuroblastos de la zona intermedia de las placas alares van a migrar hacia la zona marginal y se diferencian hacia neuronas de la corteza del cerebelo, y otras crean a núcleos centrales, incluyendo al mayor y el núcleo dentado. El metencéfalo incluye también el arqueocerebelo, que va a ser el lóbulo flónculo-nodular. Este es el más antiguo y tiene conexiones con el aparato vestibular, que está en el oído. Tenemos al paracerebelo, que nos va a dar el vermis y el lóbulo anterior. Sensibilidad aferente de los miembros, es en lo que se encarga. Y por último el neocerebelo, que es el lóbulo posterior, que es el más moderno desde el punto de vista filogenético, y este nos va a dar control selectivo de los movimientos de los miembros. Plexos coroideos y líquido cefalorraquídeo. El delgado techo ependimario del cuarto ventrículo está formado de pilla madre y del techo ependimario. Entre los dos forman la tela coroidea, que recubre la parte inferior del cuarto ventrículo. La tela se va a invaginar en el cuarto ventrículo y esto nos va a formar en el plexo coroideo. Las arterias coroideas de la pía madre también se van a plegar para formar esto. Plexos similares se desarrollan en el tercer ventrículo y en las paredes mediales de los ventrículos laterales. Los plexos coroideos van a filtrar una sustancia que se llama líquido ventricular, al que se le añaden después elementos de la superficie del encéfalo, de la médula espinal y de la pía aracnoides, y esto es lo que nos va a formar el líquido cefalorraquídeo. El techo delgado del cuarto ventrículo tiene 13 vaginaciones que se rompen, y esto es lo que nos van a formar las aberturas medial, que este va a ser el agujero de Magendie, y el lateral, que este va a ser el agujero de Luschka. Las vellosidades aracnoideas son la principal zona de absorción del líquido cefalorraquídeo y se encuentran entre las capas de la dura madre. Estos los van a depositar después en la circulación venosa. El que sigue es el mesencéfalo, que es la parte que menos cambia en todo el desarrollo. El canal neural se va a volver más estrecho y esto va a formar el acueducto cerebral que conecta al tercer y cuarto ventrículo. Después también se van a formar los colículos superiores, que son los que nos dan los reflejos visuales, y los inferiores, que son los que nos van a dar los reflejos auditivos.
Las fibras que crecen del cerebelo, que esto incluye el diencéfalo y hemisferios cerebrales, nos van a formar a los pedúnculos cerebrales. Sigue ahora el prosencéfalo. Conforme se cierra el neuroporo rostral se van a formar las vesículas ópticas, que son los primordios de las retinas y de los nervios ópticos. Poco después se forman las vesículas telencefálicas, que son los que nos van a dar a los hemisferios cerebrales, y sus cavidades se convierten en los ventrículos laterales. De estos, el telencéfalo, que es la parte rostral del prosencéfalo, y nos incluye los primordios de los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que es la parte caudal del prosencéfalo. Las cavidades del telencéfalo y del diencéfalo, el diencéfalo contribuye más aún, nos ayudan a formar el tercer ventrículo. Diencéfalo. En sus paredes laterales del tercer ventrículo van a aparecer 3 protrusiones y estas se van a convertir en el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo. El tálamo está separado del epitálamo por el surco epitalámico y se separa del hipotálamo por el surco hipotalámico. La hipófisis viene de la bolsa de Rathke y del divertículo neurohipofisiario. Entonces tiene 2 tejidos diferentes. La adenohipófisis, que es la que se encuentra anterior, va a ser hecha de tejido glandular y viene del ectodermo oral, y la neurohipófisis viene del neuroectodermo. El telencéfalo, como ya vimos, que nos da los primordios de los hemisferios cerebrales, que son las vesículas cerebrales, y tiene una porción medial que va a formar parte del tercer ventrículo. Los hemisferios cerebrales se expanden y cubren gradualmente al diencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Los hemisferios luego se tocan en la línea media. Las paredes del cuerpo estriado, el cual va a aparecer en la 6ª semana, crecen más lento que las paredes corticales porque este es más grueso. Entonces va a terminar con una forma de C. El extremo caudal de cada hemisferio desarrolla un giro ventral y luego uno rostral, que será el lóbulo temporal. Las comisuras cerebrales son fibras nerviosas que van a comunicar a diferentes partes del encéfalo. La comisura anterior, por ejemplo, va a conectar al bulbo olfatorio, cualquiera de sus 2 hemisferios, con la corteza contralateral del cerebro. La hipocampal une a los hipocampos de los 2 hemisferios. Y la comisura más grande es el cuerpo calloso, que conecta las áreas neocorticales para finalmente distenderse y crear el septo pelúcido. Al nacer, el cuerpo calloso se extiende en el techo del diencéfalo y se forma el quiasma óptico a partir de las fibras que vienen desde las retinas. La superficie de los hemisferios comienza siendo plana, pero después se crean surcos y circunvoluciones, y estas nos van a aumentar el área de la corteza cerebral sin la necesidad de aumentar el volumen. Las circunvoluciones se crean porque la corteza cerebral comienza a plegarse. Desarrollo del sistema nervioso periférico. Este sistema está formado por los nervios craneales, los raquídeos y los viscerales, y además por los ganglios craneales, raquídeos y autónomos. Este sistema tiene varios orígenes, pero el más importante es la cresta neural. Todas las neuronas sensitivas, las somáticas y viscerales del sistema nervioso periférico, vienen de las células de la cresta neural. Todos los cuerpos celulares de estas neuronas van a estar fuera del sistema nervioso central y van a estar conectando a las vísceras y van a estar conectando a diferentes estructuras periféricas al sistema nervioso central. Todas las neuronas sensitivas periféricas van a comenzar siendo bipolares, excepto las del ganglio vestibular de la cóclea y del ganglio vestibular del octavo par craneal, las cuales van a permanecer multipolares. El resto de las células van a unir a sus 2 polos y van a crear un solo polo que va a tener una terminación aferente, que es la que va a conducir los impulsos hacia el sistema nervioso central, y una prolongación distal, que es la que va a interpretar a los estímulos y los va a transmitir. Las cubiertas de las células de Schwann que cubren a estas células están modificadas y entonces las vamos a llamar células satélite, y se continúan con neurilema, que serían las vainas de Schwann. Estas son las que nos rodean a los axones. Células de la cresta neural van a migrar durante el desarrollo y van a formar a los ganglios sensitivos de los siguientes nervios: el trigémino, que es el 5º par, el facial, que es el 7º, el vestíbulo coclear, que es el 8º, el glosofaringeo, que es el 9º, y el vago, que es el 10º. Las células de la cresta neural también se van a diferenciar para formar a las neuronas multipolares de los ganglios autónomos, que estos incluyen los ganglios simpáticos, que están laterales a las vértebras, y los ganglios colaterales,
o prevertebrales en los plexos del tórax y abdomen, por ejemplo el plexo cardíaco, el celíaco y el mesentérico. También los ganglios parasimpáticos o terminales que se encuentran en los órganos o cerca de ellos, por ejemplo el plexo submucoso de Meissner. También nos van a dar a las células de los paraganglios, que son células cromafines, que también vienen de la cresta neural. Paraganglio también se refiere a varias células diferentes que están bastante distribuidas y tienen funciones parecidas a las de células de la corteza de las glándulas suprarrenales. Estas células se encuentran principalmente en el retroperitoneo y se asocian a ganglios simpáticos, pero los cuerpos carotídeo y aórtico también presentan pequeños islotes de células cromafines y estas se asocian a ganglios simpáticos. Los nervios raquídeos tienen fibras nerviosas motoras que salen de la médula espinal y estas aparecen al final de la cuarta semana. Estas vienen de células de las placas basales de la médula espinal en desarrollo y salen de forma ventrolateral. Cuando van a inervar a músculos en desarrollo se disponen como haces y forman una raíz nerviosa ventral. Mientras, las fibras de la raíz nerviosa dorsal vienen de células de la cresta neural que migran a la porción dorsolateral y forman neuronas de los ganglios raquídeos. Las fibras dorsales aferentes avanzan de forma ventral y se van a unir a las motoras ventrales, y esto es lo que nos da a un ganglio raquídeo. Después de ser formadas, los nervios raquídeos mixtos se van a dividir en ramas primarias dorsales y ventrales. La rama primaria dorsal es más pequeña, inerva la musculatura axial dorsal, las vértebras, las articulaciones intervertebrales posteriores y también parte de la piel de la espalda. La rama primaria ventral, que es más grande, inerva a los miembros de las partes ventrolaterales de la pared corporal. Los principales plexos nerviosos, que son el cervical, el braquial y el lumbosacro, están formados por ramas primarias ventrales. Conforme crecen los esbozos de los miembros, las ramas de la médula espinal también van a crecer hacia ellos. Las fibras nerviosas se ramifican y se distribuyen hacia los músculos, que a su vez se diferencian de células miogénicas que vienen de los somitas. La piel de los miembros también está inervada por segmentos. Al principio del desarrollo, las ramas primarias ventrales se van a unir a las ramas que van hacia los miembros. Por ejemplo, en el caso de los brazos sería el plexo braquial. La porción dorsal de estos troncos va a ir a inervar a los músculos extensores y a la superficie extensora de los miembros, mientras que las porciones ventrales de estos troncos van a ir a inervar a los músculos flexores y a las superficies flexoras de los miembros. Pares craneales. Entre las semanas 5 a 6 se forman 12 pares craneales que clasificamos en 3 grupos por su origen embriológico. El primer grupo es el de los pares eferentes somáticos, que incluye al troclear, que es el cuarto par, el abducens, que es el sexto, el hipogloso, que es el 12º, y el oculomotor, que es en su mayoría, y este va a ser el tercer par. Los nervios de los arcos faringeos son el trigémino, que es el quinto par. Este va a inervar al primer arco faríngeo y todas sus estructuras. El segundo es el facial, que es el séptimo par craneal, que nos inerva al segundo arco faríngeo y sus estructuras. El tercero es el glosofaríngeo, el noveno par, que nos inerva al tercer arco faríngeo. El que sigue es el vago, que se forma de la fusión de los arcos craneales 4 y 6. Y el último grupo es el de los nervios sensitivos especiales, que incluye el nervio olfatorio, que es el primer par, el nervio óptico, que es el segundo par, y el vestíbulo coclear, que es el octavo par. Desarrollo del sistema nervioso autónomo. En la quinta semana, células de la cresta neural de la región torácica salen bilateralmente en dirección ventral y forman ganglios conectados por fibras nerviosas longitudinales. Esta forma una especie de cadenas bilaterales que llamamos cadenas simpáticas. Estas también forman neuronas en los ganglios preaórticos, por ejemplo los ganglios celíaco y mesentérico. Otras células de la cresta neural migran hacia la zona del corazón, pulmones y tracto gastrointestinal para formar ganglios terminales en los plexos orgánicos simpáticos cerca o dentro de estos órganos. Las cadenas simpáticas tienen fibras ascendentes y descendentes que conectan a los ramos que discurren ventrolateralmente de forma vertical. Cavidades corporales, mesenterios y diafragma.
Comenzando la cuarta semana, el celoma intraembrionario aparece como una cavidad en forma de herradura. Su curva en el extremo craneal será la cavidad pericárdica y sus dos extensiones laterales van a convertirse en las cavidades pleural y peritoneal. Las partes distales del celoma intraembrionario se continúan con el celoma extraembrionario en los bordes laterales del disco embrionario. El celoma intraembrionario es distensible para acomodar el crecimiento de órganos como el intestino primitivo medio hacia el cordón umbilical, ya que este se llega a expandir bastante en su crecimiento. El celoma intraembrionario se convierte en la cavidad corporal embrionaria, la cual se divide en 3 cavidades en la cuarta semana. Estas son la cavidad pericárdica, 2 canales pericardio-peritoneales y una cavidad peritoneal. Cuando se forma el pliegue neural, el corazón y la cavidad pericárdica descienden a una zona anterior al intestino primitivo anterior. Después del plegamiento embrionario, la parte caudal del intestino primitivo anterior, el intestino primitivo medio y el intestino primitivo posterior quedan suspendidos en la cavidad peritoneal por el mesenterio dorsal desde la pared abdominal dorsal. Mesenterios. Son capas dobles de peritoneo que vienen de una extensión del peritoneo visceral que cubre un órgano. El mesenterio ancla al órgano a la pared posterior y en su interior circulan los vasos y nervios de la estructura. Los mesenterios ventral y dorsal nos van a dividir a la cavidad peritoneal en 2 mitades, que son la anterior y la posterior. El mesenterio desaparece rápido en todas partes, excepto donde se une a la parte caudal del intestino primitivo anterior, que va a ser el primordio del estómago y porción proximal del duodeno. Cada canal pericardio-peritoneal está lateral a la parte proximal del intestino primitivo anterior, el primordio del estómago, y dorsal al septo transverso, que es el primordio del tendón central del diafragma. En cada canal pericardio-peritoneal se forman divisiones que separan a la cavidad pericárdica de las pleurales y a las pleurales de la peritoneal. Crecen las yemas bronquiales, que son los primordios de los bronquios y pulmones, dentro de los canales pericardio-peritoneales, y aparecen 2 crestas membranosas en la pared lateral de cada conducto. Estas van a ser las crestas craneales, que son pliegues pleuropericárdicos, que van a estar sobre los pulmones en desarrollo, y las crestas caudales, que son pliegues pleuroperitoneales, que van a estar debajo de los pulmones. Membranas pleuropericárdicas. Los pliegues pleuropericárdicos contienen a las venas cardinales comunes que drenan el sistema venoso en el seno venoso del corazón. Las yemas bronquiales comienzan menores en tamaño que el corazón, pero rápido crecen y se expanden en la cavidad pleural para crear una capa externa, que este va a ser el primordio de la pared torácica, y también una capa interna, que va a ser el primordio del pericardio fibroso. Para la séptima semana crecen las venas cardinales comunes, se desplaza el corazón y se expanden las cavidades pleurales. Las membranas pleuropericárdicas se fusionan con la mesenquima ventral al esófago y crean pliegues parecidos a los del mesenterio. Membranas pleuroperitoneales. Conforme crecen hacia los canales pericardio-peritoneales, los pliegues pleuroperitoneales se convierten en las membranas pleuroperitoneales. Estas separan a las cavidades pleurales de la peritoneal. Estas aparecen conforme se desarrollan los pulmones y las cavidades pleurales. En la sexta semana, sus bordes libres se fusionan con el mesenterio dorsal del esófago y el septo transverso que separa las cavidades pleurales de la peritoneal. El cierre de las aberturas pleuroperitoneales se completa por la migración de mioblastos. Desarrollo del diafragma. El diafragma se desarrolla a partir de 4 elementos, que son el septo transverso, las membranas pleuroperitoneales, el mesenterio dorsal del esófago y el crecimiento corporal hacia adentro desde las paredes corporales laterales. El septo transverso crece hacia lo dorsal desde la pared ventrolateral. Crea una cubierta semicircular que separa el corazón del hígado. Viene del mesodermo y forma el tendón central del diafragma. Es después de que la cabeza del embrión se pliega hacia lo ventral, en la cuarta semana,
que el septo transverso forma una partición gruesa de tejido conjuntivo que nos va a separar de forma incompleta a las cavidades torácica y abdominal. Al principio de su desarrollo, una buena parte del hígado va a estar incrustada en el septo transverso. Existen los canales pericardio-peritoneales en las zonas laterales del estómago. El septo transverso se expande y se fusiona al mesenterio dorsal del esófago. Estos van a ser dos haces musculares divergentes con forma de pata. Y el septo transverso también se fusiona con las membranas pleuroperitoneales. En la quinta semana, los mioblastos de los somitas 3 a 5 migran al diafragma mientras arrastran a los nervios frénicos. Entonces, los nervios raquídeos cervicales 3, 4 y 5 nos van a inervar al diafragma. Las tres ramas se fusionan para formar los nervios frénicos. El diafragma desciende unos 30 centímetros en total hasta la vida adulta y esto va a descender hasta el nivel de T1. Esto significa que estos nervios se van a alargar también.